Siempre es un placer recibir aquí en el plató de Esta es mi tierra a nuestro siguiente invitado. Él es Eduardo Viñuales, seguro que ya lo conocéis. Muy buenas y bienvenido de nuevo. Hola, muchas gracias, José Manuel. Vienes acompañado de nuevo de un libro bajo el brazo, un libro que ya tenemos, por supuesto, en nuestra biblioteca, que nos va a hacer invitar al menos a conocer los Pirineos sin fronteras, ¿no? Podemos decir. Eso, era una vuelta de tuerca, ¿no? En este caso con una editorial nacional, con Anaya Turing, pues un cuaderno de campo con un cuaderno de montaña en el que aparece no solo ese Pirineo aragonés que tanto queremos aquí, sino que también sale Navarra, Cataluña y sin fronteras pues también hay 3 capítulos de Andorra y unos cuantos también de Francia, o sea que es toda la cordillera de los Pirineos, igual que un quebrantahuesos o un sarrio cruzan las fronteras sin entender si no están en un lado o en otro, pues un naturalista tenía que ser algo igual. Cuaderno de montaña, las maravillas naturales de los Pirineos. Dices en la contraportada, las maravillas de estas montañas están ahí para vivirlas y sentirlas con el corazón. Sí, porque en cierta manera esto es una guía de viaje, ¿no? Pero es una guía también de apuntes, pero también de sensaciones y de vivencias, ¿no? Que un pirineísta, yo siempre digo que no solamente sube a las cumbres o anota o herboriza o todas estas o fotografía, sino que es muy importante lo que uno siente, ¿no? Y los Pirineos producen emoción. Hay un capítulo que está dedicado, por ejemplo, al bosque de la Pardina del Señor y habla de esas sensaciones de cómo una mujer que en una ocasión llevé a ver allí el otoño, cómo se emocionó hasta tal manera que se echó a llorar y alguien dijo que eso era el síndrome de Stendhal, ¿no? Y bueno, la emoción que a veces vives pues con todos estos paisajes, esas nubes, esa climatología, esos valles, la satisfacción que sientes al llegar a una cumbre, al observar un urogallo, por ejemplo, pues todo ese tipo de cosas forman parte también de la vivencia que va más allá de lo práctico, de lo científico. Eduardo, hablamos mucho de vivencias, no sé yo si nos podemos ir incluso hasta ese primer momento, tu primer contacto con el Pirineo, ¿cómo lo recuerdas? Imagino que de niño. Pues lo recuerdo por una foto de cuando era pequeño, de que estoy ir con mis padres, ahí creo que sale la imagen, ahí con mi madre, con 2 años en Aragüés del Puerto, de eso no recuerdo más que la fotografía. Luego, posteriormente, a través de mi hermano, pues ir a los Mayos de Riglos, que él escalaba, al Valle de Ordesa también, pues con unos 6 años aproximadamente. Y luego pues ya a partir de que me empezaron a entrar la afición por la ornitología, los pájaros y demás, pues ya pues una meca muy concurrida el ir a todos los sitios del Pirineo, desde luego. Bueno, y es algo que es cierto, ¿no? Que los aragoneses pues, podemos decir más o menos que está ya interiorizado, el conocerlo en mayor o menor medida, pero es que insistimos, ¿no? Que gracias a él, también a este libro, vamos a poder salir, ¿no? de esos límites que nos marcan, esos límites políticos, ¿no? Podríamos decir, que nos marcan esas demarcaciones, esas delimitaciones, pero vamos a poder visitar también otras zonas que a lo mejor son algo más desconocidas para el público de aquí. Yo he gozado haciendo este libro porque hay lugares que había ido, por ejemplo, el Cap de Creus, en el extremo, en el litoral de donde empiezan los Pirineos, y había ido hace tiempo, pero para ir a hacer la guía pues me tomé mucho interés en recorrerlo y fue maravilloso descubrir un paisaje diferente. El subir al Mont Valier o al pico del Midi de Bigorre o de nuevo a la cumbre del Viñemal con el glaciar, pues son lugares que están fuera de nuestras fronteras y que, bueno, el Viñemal hace frontera con nosotros, pero yo preguntaba a muchos aragoneses y que son buenos montañeros, que han subido a muchas cumbres, si habían ido al Mont Valier o al Midi de Bigorre, al Pedraforca, al Puig Pedrós, que aparecen aquí en este libro y no lo conocían muchos de ellos. Entonces, bueno, pues es una invitación también a conocer que hay más Pirineos más allá de Aragón. Biodiversidad de flora, de fauna, variedad inmensa de paisajes. Tú dices en el libro que en el Pirineo encontramos muchos mundos diferentes en un contenedor que es el Pirineo. He nombrado el Cap de Creus, que es lo más mediterráneo, lo más seco, un paisaje lunar, pero si nos vamos al otro extremo, al Valle del Baztán o Articutza, que es el lugar donde más llueve dicen, de la península ibérica, más de 2000 litros por metro cuadrado, pues encontramos un paisaje completamente
totalmente diferente, donde el verde es perpetuo, ¿no? O sea, con esos bosques de hayas, trasmochos, o sea, hay tal diversidad, no solamente altitudinal, que es lo típico de una montaña, sino de un extremo a otro, pues por las precipitaciones del Cantábrico, que te voy a contar a ti, el aire seco y la tramontana del Mediterráneo. Entonces, bueno, pues es una maravilla vivir todos esos escenarios y a su vez no solo paisajes o climas, sino que todo eso condiciona un tipo de fauna, de flora, claro, a veces endémica, única, propia de esos hayedos o propia de esos matorrales mediterráneos como es la tortuga mediterránea, que se vive en la Sierra de Alberes, en la Sierra de Alvera, o sea que la diversidad es tan grande que no nos aburrimos. Y refugios de fauna en peligro de extinción también. Claro, ahí están pues el conocido quebrantahuesos, el oso que se va recuperando gracias a las reintroducciones, lo que digo, flora endémica, que en otra parte del mundo únicamente a veces vamos a encontrar en puntos muy concretos, pues toda esa riqueza, porque todo eso es una riqueza de un patrimonio natural que tenemos aquí para conservarla y protegerla, claro, pues de cara a las generaciones venideras, que puedan disfrutar no ya de una guía o de unos recorridos, sino de toda esa maravilla que tenemos ahí. Y que, volviendo al libro, pues eso, que es una guía con 45 destinos por el Pirineo, pero también pues con ese cuaderno de campo, ¿no? Una especie de diario que nos va a invitar, sin duda alguna, a salir, a claro, conocerlo. Esa parte práctica, y yo quería hacer, de niño tenía el recuerdo de los cuadernos de Félix Rodríguez de la Fuente, de los cuadernos de campo, donde se mezclan, pues en este caso, mis fotografías con las acuarelas que el maquetador ha realizado como si fuese un ilustrador naturalista. También hay una aportación literaria de citas en cada uno de los 45 capítulos, de citas de pirineístas, de poetas, de viajeros, de escritores que han pasado por Gavarní, por muchos sitios, o por el Aneto. Y luego también hay una parte importante, que cada uno de los capítulos tiene como una mirada al pasado a través de las fotografías antiguas, de saber cómo era el glaciar del Aneto con sus grietas, pero luego ir viajando también por el pasado, ¿no? A través de lugares que a lo mejor fueron menos fotografiados, pero que también han sido muy interesantes. Por ejemplo, el Señorío de Berti, donde aparece Pedro Ciga y Mayo, que fueron unos auténticos precursores de que ese lugar, que era propiedad suya, fuera legado al gobierno de Navarra para declarar allí un parque natural. Con esa condición lo legaban, y hoy pues es visitado y es una delicia, una maravilla el poder verlo en otoño, por ejemplo. A ver, Eduardo, pregunta complicada ahora, porque yo creo que esto es un poco como los aficionados a la micología, que se guardan mucho ciertos secretos, pero ¿alguna joya todavía hay por descubrir de la cordillera pirenaica? Bueno, hay tantas que es muy difícil elegir una, ¿no? A veces hay lugares que no los cuentas, a lo mejor, pues por la fragilidad que pueden tener de un cantadero de urogallo, claro, o una zona de nidificación, ¿no? Esos son lugares que mejor no publicitarlos para que nuestra visita no perturbe esos lugares, ¿no? Entonces, siempre uno se muerde la lengua en ese tipo de casos, pero bueno, las guías están hechas para visitar, para conocer, para sensibilizarnos también, y para que esos lugares se protejan. ¿Se presenta a final de mes? Lo presento el día 31 en el Paraninfo, en el Museo de Ciencias Naturales de Zaragoza, junto con Carlos de Ita, que también ha pasado por aquí con sus sonidos. Él presenta sus libros de sonidos de la naturaleza, del bosque y del mundo, y vamos a hacer ahí un mix de sonidos y de libros pirenaicos. Para no perdérselo, sin duda alguna. Muchísimas gracias, Eduardo Viñuales, y a seguir trabajando por darnos a conocer la amplia diversidad que tenemos en nuestra comunidad. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros.